Buenos días, profesor. Continuando con el seminario, el grupo número 1, con los integrantes Barros Gamboa, Yani, Ballena Hernández, Elizabeth, Yica Barreto Milagros, Ríos Barbarán Martín y Villanueva Ale Maribel. La siguiente. Se va a exponer sobre el artículo de revisión soporte nutricional en el paciente crítico con injuria renal aguda. La siguiente. Introducción. La presencia de injuria renal aguda se considera un factor independiente de morbimortalidad hospitalaria, lo que implica la importancia de evaluar las distintas alteraciones que se producen como el desequilibrio electrolítico, defectos en el balance hídrico, en el equilibrio ácido-base y en el estado metabólico nutricional. En este sentido, el hipercatabolismo y la consecuente desnutrición destacan como un problema central. De hecho, la desnutrición se presenta aproximadamente en 40% de los pacientes con injuria renal aguda que están bajo el cuidado intensivo. La siguiente. Definición. La injuria renal aguda es una afección común en adultos en estado crítico que se caracteriza por una rápida disminución de la tasa de filtrado glomerular dentro de las 48 horas y la retención de productos de desecho nitrogenados como el nitrógeno úrico en sangre y la creatinina, toxinas y fármacos, y se asocia con una morbilidad y mortalidad considerables, así como una alteración en las funciones intrínsecas del riñón, como alteración de las funciones tubulares, reducción del flujo sanguíneo renal y del consumo de oxígeno renal que repercuten de maneras diversas sobre el medio interno. Dentro de la prevalencia, según Signes, Sobit et al., refiere que la insuficiencia renal aguda se presenta en el 24% de los pacientes traumatizados ingresados en UCI con un uso de terapia de reemplazo renal, entre estos el 10%. El siguiente. Existen varias definiciones y esquemas de las etapas para AKI. Dentro de los estadios de injuria renal aguda tenemos AKI 1, disfunción renal, que es el aumento de la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos por decilitro, aumentado de 1.5 a 2 veces la creatinina. En AKI número 2, disfunción renal, es el aumento mayor de 2 a 3 veces de la creatinina. Y su diuresis es menor de 0.5 miligramos por kilo por hora durante 12 horas. El AKI número 3, probable insuficiencia, es el aumento mayor a 3 veces de creatinina sérica. Es el aumento de la creatinina sérica también mayor a 4 miligramos por decilitro, con un incremento agudo de al menos 0.5 miligramos por decilitro. Su diuresis es menor a 0.3. El siguiente. Las causas se dividen en 3 categorías: la prerrenal, la intrínseca y la posrenal. En la prerrenal, la patología que conduce a la disminución del flujo sanguíneo renal, tenemos la hipovolemia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. Intrínsecas, la patología que causa daño directo al parénquima renal, la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial y glomerulonefritis. En la posrenal, la obstrucción mecánica a lo largo del tracto urinario, la hipertrofia prostática benigna, la estenosis uretral y los tumores con efecto de masa. La siguiente. La lesión del endotelio microvascular conduce a la activación de las células endoteliales que promueven el reclutamiento y la adhesión de los leucocitos y plaquetas, lo que lleva a cambios adicionales en la perfusión y el suministro de oxígeno, y a las lesiones e inflamación. Con el daño hay un aumento de la
permeabilidad vascular, edema intrinsical y compromiso adicional de flujo sanguíneo. Además del estrés oxidativo y la producción de prostaglandina, vasoconstrictoras por los túbulos dañados perjudican aún más el suministro de oxígeno, lo que lleva a un fenómeno local de falta de flujo en el que la microvasculatura ocluida exacerba la lesión inicial. La siguiente. En la patogénesis de la lesión renal aguda, los túbulos proximales son especialmente vulnerables a la difusión mitocondrial, ya que depende del metabolismo aeróbico y sus mitocondrias que se encuentran en un estado más oxidado que las células de los tubos distales, que pueden utilizar la glucólisis. Se ha evidenciado que la autofagia se induce en los riñones para proteger contra la lesión renal. Esto se inicia por la encapsulación de proteínas citoplasmáticas y organulos en los autofagosomas. La siguiente. Efectos de la terapia de reemplazo renal en el estado nutricional del paciente crítico. Según la evidencia, la terapia de reemplazo renal tiene influencia en el estado nutricional del paciente crítico. No obstante, los efectos nutricionales pueden ser diferenciales según la modalidad. La terapia de reemplazo renal continua es la modalidad de tratamiento de elección para pacientes críticos con lesión renal aguda, debido a su carácter continuo prolongado y su alta eficiencia. Estas terapias pueden ejercer una influencia negativa sobre el balance de nutrientes y electrolitos. Por consiguiente, se recomienda que la terapia de reemplazo renal continua debe tenerse en cuenta al calcular el balance energético y debe compensarse aumentando la ingesta de sustratos energéticos durante la terapia nutricional. La siguiente. Soporte nutricional en el paciente crítico con injuria renal aguda. Las guías de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, SPEN, recomiendan que el paciente con injuria renal aguda inicie la nutrición enteral durante las primeras 24 horas. Sugiere utilizar nutrición parenteral cuando el sistema tracto gastrointestinal no puede ser utilizado o no es suficiente para alcanzar los objetivos de esta ingestión de nutrientes. La combinación de ambos en pacientes con lesión renal aguda ha demostrado ser útil para lograr los objetivos nutricionales. La siguiente. Requerimientos de micronutrientes en pacientes críticos. Se recomienda un aporte de 27 kilocalorías por día, debido a que el peso actual está altamente influenciado por el balance de líquidos. Se realizarán los cálculos considerando el peso habitual del paciente y en los casos donde éste se desconozca, se deberá utilizar el peso teórico. Dentro de los requerimientos proteicos se recomienda la prescripción de 0.6 a 0.8 gramos por kilo por día de proteína, no excediéndose de 1 gramo por kilo por día en aquellos pacientes en terapia conservadora, con un catabolismo leve o en aquellos con AQ1. En pacientes que se encuentran con terapia de diálisis peritoneal o hemodiálisis y catabolismo moderado, se recomienda un aporte de 1 a 1.5 gramos por kilo por día. Y en aquellos con tratamiento renal sustitutivo continuo, una prescripción de 1.7 gramos por kilo por día hasta 2.5 gramos por kilo por día. La siguiente.
Soporte nutricional en paciente crítico con AQI. Alrededor del 50% de los pacientes que presentan sepsis pueden desarrollar insuficiencia renal aguda. En pacientes críticamente enfermos en la UCI se requiere iniciar soporte nutricional en fases tempranas. El principal objetivo de la terapia es proporcionar la suplementación de nutrientes necesarios en los diferentes estados catabólicos y prevenir la depresión proteico-calórica, característica de su condición clínica y previniendo complicaciones. Estas complicaciones son alteraciones digestivas y abortivas, inmunosupresores, trauma y estrés, diabetes y hiperglicemias, enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedad respiratoria, síndrome de intestino corto, fístula intestinal de alto débito, hilio paralítico prolongado, obstrucción mecánica de intestino delgado, diarreas crónicas, enteritis actínica post-dietoterapia, síndrome de malabsorción. El siguiente. Estancia y costo hospitalario. El riesgo de desnutrición en pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos es una realidad que debe y puede evitarse mediante una intervención temprana y oportuna. El soporte nutricional enteral o parenteral es la única forma de brindar a los pacientes nutrientes necesarios para asegurar el cumplimiento de sus requerimientos y contribuir con su repercusión. Por tal motivo, es conveniente seleccionar el tipo de soporte nutricional idóneo según el caso clínico del paciente con el objetivo de disminuir la estancia hospitalaria y poder disminuir costos y complicaciones. Una intervención nutricional temprana en individuos de alto riesgo tiene impacto en un mejor pronóstico de la enfermedad, reduciendo la tasa de morbimortalidad y costos hospitalarios. La siguiente. La mortalidad constituye parte fundamental del cuidado del paciente crítico. Su intervención temprana minimiza el impacto clínico y económico de la desnutrición. Hasta el momento, no hay suficiente evidencia para demostrar con certeza que disminuye la tasa de incidencia de mortalidad. Sin embargo, existen estudios que señalan que el manejo del soporte nutricional reduce considerablemente la infección y la morbilidad asociada. La siguiente. La calidad de vida. El empleo del soporte nutricional en cuidados paliativos está orientado a la mejoría de la calidad de vida de los pacientes. El abordaje de los pacientes que presentan alteraciones nutricionales requiere una cuidadosa valoración, tanto del paciente como de la familia, pues no solo se relaciona con el estrés fisiológico, sino también el psicosocial, pues representa el pronóstico de una enfermedad. Desde el punto de vista nutricional, se percibe como tratamiento orientado a cubrir necesidades fisiológicas, mientras que para el paciente y la familia tienen connotación social. La siguiente. Uno de los objetivos del soporte nutricional en la injuria renal aguda es lograr realizar un aporte proteico que permite alcanzar balances nitrogenados positivos con el mínimo de alteraciones metabólicas por sobrecarga y que logre impactar favorablemente en la morbimortalidad del paciente crítico con injuria renal aguda. Gracias.